Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández, bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a conversar de uno de mis temas favoritos, que es el de las oportunidades educativas que nos brindan la innovación y el emprendimiento. Y para ello nos acompañan los fundadores de Vinci U, una academia online de carreras digitales para adolescentes de 13 a 17 años. Están con nosotros Francisco Domínguez, y Franco Terenti, a quienes les voy a presentar muy rápidamente. Francisco es un emprendedor dedicado a la educación, estudió geofísica mientras trabajaba en la gerencia de una consultoría minera familiar y actualmente es el CEO de Vinci U. Y Franco es técnico en electrónica, cofundador de Vinci U y el CTO de la compañía. A ambos los pueden encontrar en la web de Vinci U, a la cual voy a dejar el link en la descripción del episodio. Perdón, esto suena medio mal, voy a decirlo al revés. Franco y Francisco, bienvenidos a Sí. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Federico? Un gusto Muchas estar gracias acá. por la invitación. Al contrario, gracias a vos, gracias a los dos, perdón, y quería empezar citándolos. Esto viene muy amablemente, nos pasaron sus biografías, las cuales yo reduje muchísimo para no estar, digamos, 5 minutos hablando de cada uno, y les pido disculpas por eso, digamos, históricamente he hecho, digamos, carnicerías de las biografías de la gente que presento. Pero hubo varias cosas y es una pena. También estaba presente en el perfil de Cristian, quien por cuestiones de trabajo que tienen que ver con Vinci U no nos pudo acompañar, pero son cosas que están marcadas en el perfil, bueno, de ustedes dos y también de Cristian, y esto lo voy a leer, son textuales. En el caso de Francisco, estaba, digamos, como parte de tu bio lo siguiente. Emprendí en educación porque sentí que descubrí que todo el mundo tech cuando ya era demasiado tarde. Estaba estudiando en la universidad una carrera que no tenía sentido y decidí hacer algo para que las nuevas generaciones tengan las experiencias adecuadas para elegir mejor. Y en el caso de Franco, también, Franco hace mucho hincapié en el punto de democratizar el acceso al aprendizaje de habilidades digitales y tecnológicas a temprana edad. Y lo que, me pareció que es muy, digamos, muy fácil de detectar, pero también muy importante, y me gustaría que desarrollen un poco al respecto, es que, por supuesto, en el caso de ambos hay una pasión muy marcada por la cuestión tecnológica, pero también y me atrevería a decir hasta quizás más grande, por generar oportunidades para otros. Y me dio la sensación que eso en realidad era lo que estaba a la base de lo que es la academia que ustedes crearon. Y bueno, me encantaría que nos cuenten un poco al respecto de eso, si esa presunción es correcta y cómo lo ven. Bueno, Federico, muchas gracias por esa introducción. Sí, aprovecho yo para empezar. El que habla es Francisco. Creo que sí, ese, como decís, ese es el punto principal de Vinci U, es generar que las nuevas generaciones tengan oportunidades, que puedan descubrir todo este mundo de tecnología y empieza por un pain muy grande que yo tenía, pero y que es muy diferente al pain, digamos, que pasaron estos dolores que pasaron los chicos, Franco y Cristian, pero se complementan en cierto sentido, que ahora lo van a entender. Yo al principio, bueno, como decía, o como dijiste vos ahí, leíste esa introducción, al principio yo empecé estudiando geofísica y después estando ahí, como que me empecé a mover más de forma autodidacta para ir encontrando lo que realmente quería o lo que me gustaba, porque yo por algún lado sentía que no estaba en donde yo tenía que estar. Entonces, después de eso descubrí lo que era la programación y empecé a ver todo lo que era la tecnología en sí.
y dije, wow, ¿por qué nadie me mostró todo esto? Que es o sea, que una parte que requiere de mucha creatividad y también requiere de aprendizaje, ¿no? O sea, requiere de tiempo, también de ir aprendiendo de a poco y yo sentí que ya estaba tarde, porque ya estaba, no sé, tercer año de la universidad, haciendo algo que lo sufría todos los días y dije, ¿por qué? En serio, ¿por qué nadie me mostró esto? En la escuela no tuve ni un curso, después no tuve oportunidades, no sé, o no fui lo curioso, no tuve la curiosidad suficiente para ponerme a encontrar eso por mi cuenta. Entonces, de ahí decidí empezar a emprender, emprendí con una fabriquita de impresoras 3D, donde empezamos a hacer unos prototipos y yo encima veía a los chicos que trabajaban conmigo, que esos ya eran ingenieros, diseñadores industriales, y yo decía, ¿cómo llegaron ustedes a saber que estas carreras existían y que se metieron y ahora aprendieron? Y lo que sabían tampoco lo sabían por la universidad, lo sabían por cuenta propia. Y a mí me empezó a fascinar todo eso y decía, qué lástima que yo no sé todo eso. Entonces, en vez de tal vez ponerme a aprender de cabeza, que sí iba aprendiendo un montón, lo que dije, no, voy a hacer algo que pueda, o sea, para solucionar este problema para las próximas generaciones. Yo tengo hermanos menores y dije, ¿por qué? Hasta estaría bueno que mis hermanos empiecen a conocer esto, los amigos también lo empiecen a conocer, para que después puedan elegir sobre una base más amplia de qué carrera van a tomar. Yo lo que había elegido era porque mi papá, bueno, tiene su empresa que da servicios mineros y demás, entonces, mirá, o sea, el espectro de posibilidades que yo conocía era muy chica, muy acotado, entonces, nada, ahí dejé lo de la fábrica de impresoras y me puse, agarré un par de impresoras y armé un instituto de tecnología, de educación, y bueno, ahí un poco es como que empieza a crecer este proyecto. O sea, la idea siempre fue estar online como estamos ahora, pero paso a paso, ¿no? Al principio, bueno, tenía que crear todos los programas, hacer la investigación, el desarrollo de eso, ir plasmándolo con clientes reales y viendo cómo funcionaba, cómo le iba a los chicos. Entonces, bueno, justo cuando ya empezaba a planear toda la parte de digitalización, es como que viene la pandemia y ahí, bueno, justo me caen estos dos chicos, Cristian y Franco, que son unos cracks. Los habías visto hablar o exponer después de algunas competencias de robótica que iban, ellos competían, ganaban, les iba bien, después iban, exponían o los llamaban a hacer conferencias o lo que sea. Entonces algo tenían ellos, y los llamé para que me ayudaran y la verdad que no sabía que sabían tanto tampoco. Así que te dejo acá la palabra con Franco para que te cuente un poco cuál fue su experiencia y por qué su experiencia con la mía, digamos, se juntan y con la de Cristian también se juntan para hacer este emprendimiento. Bueno, muchas gracias por la palabra. A mí en mi caso lo que me sucedió un poco fue el tema que tuve la ventaja de ir a un colegio técnico con un muy buen gabinete de investigación, donde teníamos clubes de programación, clubes de ciencia, habían clubes de nanotecnología, habían como distintas áreas dentro de estos gabinetes de investigaciones que te permitían explorar muchas áreas mientras vos estabas en la secundaria. Eso a mí me encantó, lo aproveché al máximo, me permitió incluso participar en ferias de ciencias internacionales, donde tuvimos resultados muy favorables. Y lo que me pasó una vez que terminé, que bueno, que entré un poco a la uni, un poco cómo era el ambiente, me di cuenta que toda esa experiencia que había tenido había sido como muy de nicho y muy sectorizada y muy para un público muy específico y acotado. Entonces, bueno, ahí luego participé en unas competencias de robótica, electrónica y demás, que lo conocimos a Fran, conocimos un poco el proyecto en el que estaba, la verdad es que desde el primer momento a mí por lo menos me encantó. Ahí bueno, fuimos haciendo distintas colaboraciones hasta que finalmente nos dimos cuenta que teníamos nuestras misiones bastante alineadas como para seguir el proyecto de forma conjunta, más bueno, como veníamos trabajando en el proyecto en otras áreas, había buen feeling, buen match. Así que bueno, la idea también, como decías un poco antes, la idea es poder llevar capaz que, aunque sea un poco la experiencia que tuve de descubrir distintas áreas de la tecnología a temprana edad, poderlo llevar al común de los chicos y que no quede capaz que en este segmento tan acotado de estudiantes que van primero a colegios técnicos y después, segundo, que se
interesan en estas actividades extracurriculares dentro de algunos colegios. Tengamos en cuenta que la participación no era la más alta, no por falta de interés, sino por desconocimiento. Y eso es también un poco lo que nosotros buscamos resolver con Vinci U. Nosotros nuestra primera etapa, la denominada etapa de descubrimiento, lo que hacemos es que los chicos conozcan distintas áreas de la tecnología, porque muchas veces te aparece un chico, un joven, una chica que te dice, mira, a mí me encanta programar o quiero aprender a programar. Y de repente cuando aprenden modelado, cuando aprenden Maker, cuando aprenden edición de multimedia, se dan cuenta que tienen un manejo excepcional de la compu y de las distintas herramientas, pero que se destacan en otras áreas, no necesariamente en el área de la programación, que es a veces la que más escuchamos de manera común, ¿no? Así que bueno, eso es un poco también la idea, como nuestra primera etapa es conocer distintas áreas, fíjate qué te gusta, y después si hay alguna que te gusta muchísimo, que te encantó, que te apasiona, bueno, puedes ir capacitándote y puedes ir profundizando un poco más como tu carrera en esta materia, ¿no? Así que bueno, eso es como un poco la idea general de esta etapa y bueno, de dar sobre todo este descubrimiento, que muchas veces, de hecho hablamos la otra vez con un caso de un estudiante que sus opciones eran capaz que trabajar en una institución gubernamental o ser policía y cómo con estos cursos, cómo con este descubrimiento se le abrió la cabeza a nuevas posibilidades, a nuevos mundos, a nuevas opciones, cuando las dos opciones que tenían, las dos opciones rápidas, están limitadas a dos. Así que fue un poco lo que fue sucediendo y lo que hoy está pasando y lo que hoy vemos, cómo vas a un estudiante le das simples herramientas y con la creatividad y con la flexibilidad mental que tienen, desarrollan cosas, la verdad, increíbles. Así que bueno, es un poco el resumen. Y aprovechando, Franco, bueno, y Francisco, pero digamos, Franco, vos que un poco nos introdujiste a lo que es, digamos, lo que aprenden los chicos que entran en Vinci U. Por lo que vi, el programa de ustedes está armado en 4 semestres. El primero vos un poco nos contaste, que es el que tiene que ver con una introducción a, digamos, al mundo de la tecnología, un panorama. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo, digamos, qué aprenden los chicos en estos 4 semestres? Bien, bueno, el programa, antes que nada, tiene metodologías que no, capaz que no sean las más novedosas, pero están aplicadas de tal manera que genera un impacto bastante bueno. O sea, lo lindo es que son metodologías innovadoras, pero que están probadas, o sea, que no están capaz, están en prueba de testeo, como puede ser. Entonces, bueno, eso es como lo principal, la forma en la que enseñamos, que es todo aprendizaje basado en proyectos. Los chicos no aprenden conceptos de lo teórico, aprenden haciendo proyectos. Todo lo que es microlearning, más en una era donde cuesta a veces captar la atención de los más jóvenes. Y por último, la gamificación, que no significa que sea lúdico. O sea, cuando nosotros hablamos de gamificación, significa que vos recibís una recompensa inmediata por cada parte de este proceso de aprendizaje que vas realizando. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo de nuestro egresado, como decís vos, en estos 4 semestres? Es que vos tengas las herramientas mínimas, indispensables, para poder aplicar un trabajo junior o una posición junior dentro de una empresa. Que ahí no siempre pasa eso, yo un poco también te cuento cuáles son los distintos patos, los distintos caminos que tiene nuestro egresado. Pero bueno, dentro del programa, primero tenés este descubrimiento. Una vez que ves este descubrimiento de estas 4 carreras, ahí optas por una, en caso que quieras seguir. En caso que no, y que te des cuenta que no te gusta ninguna, también es un caso de éxito para nosotros. Porque es importante darte cuenta a temprana edad que capaz que no te gustan las áreas de tecnología que tanto se venden o que tanto se comentan con asiduidad. Y bueno, después en esos 18 meses vas profundizando, vas viendo herramientas cada vez más avanzadas, haciendo proyectos cada vez más avanzados, lo vas interrelacionando entre distintas disciplinas, hasta que, bueno, finalmente te egresás de Vinci. Si ya sos mayor, podés decir distintos caminos, que ahí te los comento, y si no, incluso, si querés seguir aprendiendo con nosotros, podés iniciar otra carrera dentro de estos 18 meses. Y ahí comentarte un poco el perfil de nuestro egresado. Nuestra idea, nuestra visión es pasar de que uno termina la secundaria y la única opción que tiene es seguir sus estudios universitarios tradicionales, ¿no? A que se abran opciones como adquirir un trabajo en una posición junior, o sea, poder entrar de lleno junior, poder emprender, y después hay un montón de grises súper bonitos, como el estudiante que de repente sigue estudiando, de repente estudia una carrera técnica que no la tenía antes en el radar, que eso es lo que muchas veces pasa. O sea, hay encuestas que incluso se realizaron en nuestra provincia con anterioridad, que creo que era el 90 o el 80, no recuerdo bien el número, pero un número elevado elegían las carreras tradicionales.
abogacía, medicina y demás. Y nosotros, nuestros egresados hoy, si mal no recuerdo, creo que cerca de un 90% terminan eligiendo carreras con un perfil más de un técnico y ya con la certeza de que les gusta. O sea, de que les gusta y que realmente quieren seguir por un camino por ahí. Entonces, de repente tenés, como te decía, estos grises donde siguen estudiando una carrera universitaria técnica, pero a la vez empiezan a hacer trabajos freelancer. Por ejemplo, todos los assets, toda la parte visual de nuestra web de Low Poly lo hace una ex estudiante de VinChiU, que bueno, que ya está haciendo sus estudios universitarios. Em, También hay algunos que aplican a posiciones juniors, que empiezan capaz que con trabajo más freelancer hasta que consiguen una posición. Entonces empiezan a pasar como cosas muy bonitas y se abre un mar de posibilidades bastante interesante. Además, lo que nosotros hemos notado, o por lo menos nos han comunicado algunos clientes, es que hay un tema, ¿no? Que cuando terminas la secundaria a veces elegís una carrera desde el desconocimiento total, te das cuenta que no te gusta, te toma 2 años, después tomas otra, entonces nos ahorramos un poco esa etapa. Y además, nosotros siempre decimos, aprovechen a los chicos esta etapa donde la verdad que no tenés tantas responsabilidades o de alguna manera capaz que te puede llegar a sobrar un poco más el tiempo para descubrir y probar qué áreas te gusta, ya sea desde la tecnología, ya sea del deporte, de los idiomas u otras áreas. Una cuestión que me encantaría que nos cuenten un poco, y que, a ver, tiene un origen un poco negativo, lamentablemente no es culpa de ustedes, es que en términos, a ver, de cualquier métrica que podemos tomar, la Argentina educativamente viene, digamos, desbarrancándose. De hecho, hace unos años fue echada directamente de las pruebas PISA por tratar de falsearlas para recibir resultados mediocres, entre paréntesis, pero bueno, al margen de esas anécdotas. Y me gustaría saber, ustedes justamente están, digamos, apuntando al sector que está, digamos, en la línea de fuego de este problema y esta crisis educativa que Argentina tiene. Entonces me gustaría un poco saber con qué desafíos se encuentran, con qué clase, con qué perfil de estudiante, de joven se encuentran, cómo ven eso. Los adolescentes en general, ya sea, o sea, en general, no importa que estemos en Argentina o cualquier parte de Latinoamérica, son difíciles, y por eso tal vez hay poca innovación en este sector, desde el colegio, desde la parte tradicional, que es muy difícil, es muy robusto todo el sistema, pero también desde la parte privada, si hoy nos ponemos a ver qué cosas hay para mayores de 18 y qué cosas hay para menores de 18, casi todo es para mayores de 18, hay muy pocas soluciones para los más chicos. Los más chicos, los adolescentes son difíciles, son complicados, tienen periodos muy cortos de atención, de motivación y demás. Y además se suma este componente cultural de educación, que como decís vos, a nivel educativo, con las estadísticas que tenemos, el panorama es muy malo. Y además eso se ve reflejado muy claramente en la poca ocupación laboral que hay desde los jóvenes, ¿no? La juventud tiene, pero en las cifras en Latinoamérica son alarmantes, y nosotros nos basamos mucho en eso para justificar todo esto, desde que hay más de 30 millones de jóvenes desempleados, otros 30 millones que tienen trabajo informal, o sea, que están en trabajos precarios, que tienen malos salarios, por ejemplo, y esto también los desmotiva o va, sí, básicamente no los alienta a seguir progresando, y al final lo que repercute todo es un desarrollo social muy pobre, ¿no? Donde todos tendemos a lo mínimo y demás. Entonces eh, tal vez por ahí va la cuestión más importante, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como sociedad para poder sacar adelante a estas nuevas generaciones y no seguir generando gente que no tiene empleo o que no tiene habilidades y demás? Hoy nosotros con lo que hacemos lamentablemente no venimos a sustituir nada, sino a complementar. Creemos que el rol del Estado y de la educación tradicional eh, es muy difícil de sustituir. O sea, si yo te digo, bueno, me encantaría hacer un homeschooling
o una plataforma educativa que reemplace y mejore todo esto, no lo vamos a hacer porque es algo tal vez muy complicado y utópico, ¿no? Entonces hoy venimos a hacer un complemento para la formación. Estamos trabajando con colegios, por ejemplo, entonces ahora los colegios que necesitan integrar toda esta parte de educación tecnológica, nosotros venimos a hacer como la infraestructura en lo que es contenido y demás, como para que los colegios puedan tener este soporte, porque no es fácil hacerlo o hacerlo bien, ¿no? Porque tenemos, a ver, vos para dar educación tecnológica tenés que tener profesores, o sea, docentes que sean especializados. Educación tecnológica, nosotros, por ejemplo, nosotros en Minchidu tenemos distintas carreras que, como te decíamos, en la primera etapa necesitamos que descubran y que vean qué es lo que más les gusta para después seguir eso. Y en la escuela, si se hace como robótica o se hace solamente programación, y eso, y ahí no le estás dando tampoco posibilidades de descubrir a los chicos. Entonces, venimos a dar todo ese, a trabajar 100% en esa etapa y complementarnos con la educación, digamos. O sea, no lo quiero Sí, extender además, más. además hay también la otra realidad que tenés, es que hoy tanto el sistema universitario como secundario y demás no tiene, por ejemplo, profesionales que te puedan combinar la parte pedagógica con la parte capaz que llamémosle de ingeniería, por resumirlo en pocas palabras. Entonces la persona que sabe mucho a veces no es la mejor para transmitirla, mientras que la que mejor, la que tiene todas las capacidades para transmitirla, a veces no tiene el conocimiento en técnico. Entonces, bueno, nosotros ahí siempre intentamos buscar la mejor manera de combinar estos dos perfiles para que a fin de cuentas la persona que lo tiene que enseñar tenga a su disposición todas las herramientas para dar el mejor contenido. Como decía Fran, esto no es un problema solo de Argentina, en Argentina se ve capaz que más agravado por las cuestiones circunstanciales, pero es un problema que nos afecta a toda la TAM e incluso en otras partes del mundo. O sea, no, uno a veces piensa que en el primer mundo están excluidos de estas problemáticas, pero a fin de cuentas son problemáticas que nos afectan a todos. Y como decía, a veces cambiar lo que está no es factible, incluso es un poco utópico en un corto plazo, o al menos desde el rol o de la posición que tiene uno en la sociedad. Entonces, bueno, la forma de complementarse a lo que ya existe e intentar mejorar lo que existe, creemos que hoy es una de las formas más rápidas de conseguir nuestro objetivo. Un poco en línea con esto que vienen diciendo, y además porque me parece que ustedes tienen como una visión privilegiada de algunos fenómenos y algunos procesos que se están dando ahora, haciendo un poco de futurismo. ¿Cómo ven ustedes? Ustedes han sido, digamos, muy cautos, hablando siempre de complementariedad, no de suplantación, pero por otro lado, uno ve ciertos fenómenos y ciertas tendencias que se dan en otros lados del mundo, y creo que en Argentina y en Latinoamérica Uh-huh. también se están dando, que es, por ejemplo, que muchas empresas ya no tienen la exigencia de un título universitario para sobre todo cuestiones de índole técnica o tecnológica. ¿Cómo ven ustedes, digamos, el futuro de la educación universitaria? Porque, digamos, si ustedes me preguntan a mí, yo lo veo más vinculado con cosas como las que están haciendo ustedes. Veo como una educación que sea parte como un proceso constante, más corto, más apuntado a lo que uno necesita, que a estar 5 años o más encerrado en una universidad, no haciendo nada. Bueno, quizás recibiendo no los mejores conocimientos, pero eso es otra cosa. Claro. ¿Qué visión tienen ustedes al respecto? Bien, yo por un lado lo que te puedo decir, el futuro siempre es incierto. La ventaja que nosotros tenemos desde la TAM, que tenemos la vista más cercana al futuro, que es el primer mundo, ya sea Europa, Norteamérica, siempre nos sirve como para tener un pantallazo del futuro. No capaz que el que se adapte a nuestras circunstancias y medio, pero a veces es lo más cercano que tenemos, ¿no? Yo lo que creo que puede llegar a pasar, la universidad como la conocemos no creo que se disuelva, porque no deja de ser un espacio fuera que uno estudie, un espacio donde se genera conocimiento, y ese creo que es el valor que la universidad como institución cada vez va a tomar más valor, y no tanto capaz que en el título o en la certificación que te dan. Yo creo que esa es la función que cada vez van a perder, porque hoy en día a la larga te dan un papel que avala un conocimiento y avala capaz que una constancia, una persistencia, pero no más de eso. Así que yo por ese lado creo que se van a convertir capaz que más en un centro de generación de conocimiento
no tanto de generación de profesionales. Yo creo que cada vez se van a buscar más estas carreras y estos programas cortos, teniendo en cuenta que vemos una tendencia importante a la gente incluso de, no es reconstruirse la palabra, pero de cambiar de rumbo su carrera laboral y con un nivel de especificidad que capaz estudiando un año puedes cambiar tu curso laboral, tu carrera, puedes estudiar cosas nuevas. Así que yo creo que la tendencia va por ese lado, capaz de estudiar cosas un poco más de nicho durante menos tiempo y más centralizada en el que haces y capaz que no en una teoría excesiva fuera de los académicos que, bueno, que se seguirán manteniendo en un área de administración. Incluso acá en Europa veíamos un concepto bastante nuevo que se denomina fabricación digital, que es directamente vos vas a un taller, vas a espacios de la comunidad. Es un proyecto que inició en el MIT, de acá la gente viene y vos de repente, no sé, querés un mobiliario nuevo para tu casa y bueno, puedes venir, fabricarlo, tener las herramientas, los profesionales y demás, donde puedes compartir conocimiento, generar conocimiento, compartir el conocimiento y la experiencia adquirida con otros, y a veces no tanto desde un punto teórico, sino capaz que más de un punto empírico. Entonces, bueno, creo que esa rama y esta colaboración también va a ser un proceso que va a cambiar un poco la cosa. En la industria del software hoy ya se ve el impacto de la colaboración, de compartir, del open source, entre otras cosas, y creo que cada vez se va a ir extrapolando a nuevas áreas. Así que bueno, creo que es una visión un poco desordenada de cómo yo me imagino el futuro, pero bueno, creo que la idea general se entiende. Ahí, Fran, no sé si querés agregar algo. Sí, yo creo que también las universidades hoy por hoy son, por excelencia, como decía Franco, un lugar donde se genera conocimiento, donde se genera investigación, más que nada. Yo creo que ese potencial que tienen las universidades para generar investigación, eso es innegable y muy, muy difícil de que, o sea, no correría eso. Entonces, yo creo que sí tienen que haber metodologías o formas de integrar tal vez o de actualizar las currículas un poco más, de que no sea tal vez todo por negocio y que todas las carreras duren 5 años y que no sé, que sea todo tan rígido, sino que en un futuro yo me lo imagino un poco más flexible porque van a tener que empezar a Claro. competir contra Mm. plataformas, contra negocios más, que no son tradicionales. Entonces me imagino que eventualmente la universidad se va a tener que adaptar. Si es que no, si es que ya no lo está haciendo, seguramente con algunas materias nuevas ya lo están haciendo, que están largando, yo he visto carreras de grado, pero más cortas y demás. Hay que ver qué Mm. pasa con eso, pero es como Sí, dice Franco, es difícil de predecir. claro. No, incluso ahí lo que se está viendo cada vez más es alianzas de la universidad como ente certificante y de empresas privadas que tienen más capacidad iterativa, menos burocracia, entonces se terminan haciendo ahí alianzas que permiten tener una certificación con un aval importante, pero sin perder este poder iterativo. Ahí lo otro que yo siempre destaco, que bueno, se ve mucho en línea, en los últimos 20 años, en los últimos 30 años hemos tenido un desarrollo de la tecnología de un teléfono. Por ejemplo, vos de un teléfono hace 20 años en un ladrillo que le duraba 20 minutos la batería, tenía una antena de 30, 40 centímetros y ahora los últimos teléfonos te permiten conectarte a un satélite en caso que estés en medio del desierto. Entonces, esa iteración y ese avance que tiene incluso por detrás un montón de regulaciones importantes, o sea, no quiere decir que ese avance sea a merced de la empresa sin ningún tipo de certificación o ningún tipo de aval. Eso hoy en la educación no se ve. O sea, vos entras a un aula de ahora o entras a una aula de la era de Sarmiento de 1800 y no ves una diferencia sustancial. A lo sumo ves capaz que te cambiaron la tiza por un marcador o en los mejores lugares por un proyector, pero en la metodología de enseñanza de te dicto, te repito a un grupo de personas lo mismo, acá en la TAM no se ve una gran diferencia, no se ve una personalización, no se ve una customización, no se ve una selección del pato, o sea, customizamos más capaz que nuestro teléfono que nuestra educación hoy en día. Hablando de la experiencia educativa, algo que tenía muchas ganas de preguntarles y creo que la pregunta la voy a dirigir primero a Francisco, porque tengo entendido que él es quien empezó la academia y él empezó cuando se llamaba Instituto Vinci, ¿no? Y era digamos, Presencial. físico en 2018. Y eso, digamos, una gran duda que siempre
pesa sobre la educación online es, digamos, la clase de experiencia que uno tiene. Y ustedes tienen, digamos, han visto de los dos lados del mostrador, o sea, han estado del lado físico y ahora del lado totalmente online, virtual. Y me gustaría saber si detectan que hay cosas que se pierden, que creen que sus, digamos, sus alumnos hay cosas que pierden, hay cosas que digamos que no, que el cara a cara todavía no se puede emular o no detectan ese tipo de problemas. ¿Qué, ¿Qué nos pueden decir de la experiencia, sobre todo comparada entre la experiencia física y ahora la experiencia plenamente virtual en términos educativos? Bien, gracias por la pregunta, muy buena. Yo creo que, a ver, por un lado hay cosas que son irreemplazables, la interacción social cara a cara es irreemplazable, entonces por eso nosotros venimos a hacer un complemento educativo y no a reemplazar un sistema, porque sabemos que la escuela es un hub, digamos, donde se encuentran todos esos estudiantes y pueden compartir conocimientos de otra forma que virtual. También se puede hacer, pero es distinto. Entonces, hoy por lo menos yo valoro un montón esa presencialidad, esa forma de encontrarse. Lo valora toda la sociedad, lo valoran los chicos, lo valoran los padres, lo valoran los profesores. Entonces es muy importante. Después lo que nosotros hacemos al complementar esto, o por lo menos lo que yo veo es que al ser clases extracurriculares, no pesa tanto que sea online, por ejemplo, y después los chicos vienen con otro chip también. Hoy las nuevas generaciones están muy acostumbradas, o sea, son nativos digitales y todo lo que se dice de estas generaciones, entonces están acostumbradas a interactuar por estos medios y de hacerse amigos de ser parte, ¿no? de una comunidad y lo que sea, entonces de tener ese sentido de pertenencia, lo tienen eh, ya sea chateando, mandándose un video, lo que sea, pero ellos no se sienten tan aislados. En algunos casos hemos querido cambiar a algún estudiante de una corte a otra corte o algo así. Es como que no, déjame ahí donde están mis amigos, porque mis amigos, ¿no? Y uno vive en Tierra del Fuego, el otro vive en Salta, ¿no? Entonces, eso sí se sigue dando, esa interacción. Y, creemos que una cosa no, o sea, no debería ser tan comparable. O sea, y la experiencia sigue siendo a nosotros, ya te doy la palabra, Franco, pero lo que yo veo, digamos, al hacer esto, al haber estado presencial y ahora online, es que la forma de aprender es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque presencial tenían que esperar ir al instituto 2 veces a la semana, una hora y media, y después ya como que se desentendían, no tenían los profesores. En cambio acá, ¿qué les damos? Les damos, o sea, ellos tienen videos para ver on demand, o sea, videos pregrabados que pueden ver a su ritmo, a la hora que quieren, cuantas veces necesitan, y después eso lo mejoramos o mejoramos la experiencia con estas clases online en vivo donde se junta todo el grupo y ahí hacen actividades entre pares que refuerzan estos conocimientos. Totalmente, incluso hay una diferencia que con eso último, antes de arrancar con lo que quería comentar, yo siempre noté que en la escuela vos agarrabas, cerrabas el libro y no lo volvías a abrir hasta la próxima clase. Acá al final de cada clase los chicos quedan con un montón de tabs en el navegador abiertas para seguir leyendo, investigando, viendo, mirando y aprendiendo lo que se estuvo hablando. Así que bueno, yo ahí eso como para cerrar un poco lo que decía Fran. Y por otro lado, yo creo que lo importante es destacar que el canal presencial y el canal online son canales distintos. No hay que intentar extrapolar directamente lo que haces en uno al otro, porque eso no funciona. Cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus desventajas. Yo el problema que noté en todo lo que fue nuestra etapa de pandemia, que se intentó extrapolar el mismo modelo y por eso hubieron resultados tan bajos, porque se intentó mantener un sincronismo como se mantenía en las clases, se intentó tener una carga ridículamente alta, entonces bueno, ahí es real que muchas veces el Zoom y la virtualidad cansa un poco más, pero tiene a la vez un montón de otras ventajas y un montón de otros beneficios, desde cómo aprendes, desde cómo puedes investigar y demás, que termina teniendo como todo, sus ventajas y sus ventajas, y la clave es elegir qué herramientas se adaptan a cada canal y no querer extrapolar algo que haces totalmente online, algo totalmente presencial, o algo totalmente presencial, algo totalmente online. O sea, hay muchas herramientas de colaboración
uno usa cuando hace una clase online, que muchas veces, por los mismos problemas de conectividad que tenés en la institución, no son factibles de usarlas, y al revés también. Entonces, la idea es elegir las mejores herramientas que se adapta a cada método y no decir que una es mejor que la otra. Cada una tiene sus beneficios. Yo creo que hoy en día ambas son necesarias y ambas deberían coexistir, porque una te prepara, como decía Francisco, para un tema capaz que más social, que a veces es un poco más dificultoso en el tema online, pero sigue pasando, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, nuestros alumnos se conectan a jugar en línea, capaz que no se juntan a jugar a la pelota, pero agarran algún videojuego y lo juegan en línea. Entonces, vemos que pasa lo mismo, los fenómenos sociales que tenemos como seres humanos siguen siendo los mismos, le extrapoles al área que quieras, cambia capaz que las herramientas que utilizamos o cómo es el medio, o sea, se ve incluso en el amor, o sea, hoy en día el tema citas y demás ha cambiado totalmente con Internet, con aplicaciones nuevas y demás, pero la esencia humana sigue estando la misma, no se extrapola igual, pero existe, en esencia terminan pasando los mismos fenómenos. Una pregunta, ¿toman alumnos solamente de Argentina o tienen, digamos, de todo el mundo de habla hispana? Tenemos de todo el mundo de habla hispana, hoy nos estamos enfocando bastante en Latinoamérica, igualmente por los canales de venta que estuvimos teniendo, nuestro mayor volumen de alumnos hoy son argentinos, pero tenemos el programa, las herramientas, el software y demás preparado para que un alumno de cualquier región del mundo pueda cursar. Incluso, si mal no recuerdo, teníamos argentinos viviendo en Holanda. A veces la mayor dificultad que tienen es el uso horario. O sea, hoy capaz que la optimización hay que hacerla desde el uso horario, pero las herramientas, la metodología y demás, incluso los elementos que tienen que utilizar, se adaptan perfectamente a cualquier parte del mundo donde sean hispanohablantes, ¿no? Y respecto de los desafíos, el tema, sobre todo pensándolo para Argentina y América Latina, la cuestión de la conectividad, del acceso a Internet, ¿sí, ustedes notan que sigue siendo un problema grande? Digamos, es como el principal impedimento que muchos chicos que quisieran asistir a sus cursos tienen, ¿o por Ok, dónde va la cosa? Justo ayer, antes de ayer, salió un informe de una consultora y incluso muestra que los números de accesibilidad a Internet, de penetración en la región han crecido y estamos muy cerca ya hay países puntuales, Argentina, Chile, Colombia, México, que ya están muy cerca de países desarrollados. Entonces, en este sentido, la conectividad va creciendo a un ritmo nada, que se puede ver, o sea, que en unos años me imagino que vamos a estar arriba del 90%, hoy creo que el promedio es 78% por ahí. Y eso es muy bueno, no lo vemos como un limitante todavía porque no hemos llegado a zonas tal vez un poco más remotas o carenciadas y demás. A veces puede ser que tener equipos actualizados, o sea, computadoras, pero incluso nosotros usamos todo como o programas open source o gratuitos o que se dan a través, o sea, del navegador, son online. Entonces, no tenemos mucho limitante por ahí. Sí, hay chicos que tienen compus que son más viejas que otras, pero no hemos encontrado por ahí un límite. sí, hay lo otro que te puedo agregar. Hoy los números de conectividad son buenos. A veces lo que no nos hablan mucho esos números es la calidad de esa conectividad. Nosotros desde nuestra posición lo que hicimos para que eso no llegue a ser un impedimento es tener muy optimizada la plataforma. O sea, vos cuando visitas la plataforma VinciU, en los primeros instantes en los que entras, te descarga todo lo importante, todo lo principal. En caso que tengas alguna interrupción en la conexión, luego todo lo que es el contenido sincrónico está súper optimizado para que incluso funcione de manera fluida con las peores conexiones. Así que por ahí en lo que es producto, desde un principio teniendo en cuenta que hay conectividad, pero no siempre la mejor. Tengamos en cuenta que todavía hay un porcentaje importante de personas que siguen usando Internet por líneas de cobre. O sea, como que la instalación de fibra no es algo que tiene todavía el impacto que a veces podemos esperar. Entonces, bueno, ahí desde producto optimizamos lo más que se pudo para que funcione incluso con malas conexiones. Y bueno, lo que son las clases y toda la parte sincrónica, el software que usamos, bueno, que es Zoom a fin de cuentas, funciona bastante bien incluso con conexiones limitadas. Así que bueno, desde nuestro lugar hicimos eso y hoy nació un impedimento, como dice Fran, a veces hay alumnos que tienen computadoras súper buenas, otras computadoras súper malas,
pero la experiencia principal generalmente es la misma. A lo sumo, algunos programas cuando exportan se les demorará menos, otros se les demorará más, pero la experiencia general suele ser la misma. Dentro de lo que nos puedan contar, digamos, y sin caer en secretos industriales, pero ¿qué planes tienen para el futuro? ¿Qué se viene para Vinci U? Estamos empezando el último trimestre del año, cerca del 2023. ¿Qué hay Perfecto. de nuevo en el horizonte? Fran, ahí te dejo la palabra para no meter la pata. No, básicamente, a ver, hasta ahora hemos sido una plataforma orientada al B2C, y ahora estamos penetrando un poco más un mercado B2B, o sea, trabajando con colegios y demás. Hay una frase muy, muy buena de Y Combinator que dice, haz cosas que no escalen al principio. Entonces, un poco pasamos por esa etapa, ¿no? De hacer cosas que no escalaban tanto, de modelos de comisiones, de cortes limitadas, también de profesores, digamos, o sea, de tener mentores por cada aula y demás. Y ahora lo que estamos un poco mutando es algo peer-to-peer, o sea, aprendizaje entre pares, que tiene muchos beneficios a nivel educativo. Y además eso permite masificar un poco Claro. la- sí, la llegada, digamos, de estudiantes. Así que Sí, hoy, ese es el próximo gran desafío que tenemos. mm, Y sí, bajar, obviamente esto permite, perdón, obviamente esto también permite bajar el ticket, ¿no? Tener un servicio mucho más accesible y que, nada, poder crecer mucho más rápido. sí, totalmente, como decía Fran, hoy las metodologías que estamos utilizando funcionan bastante bien, pero tienen el problema que por el costo que tiene y más, no son accesibles para todos, terminan siendo a veces un poco excluyentes para algunas áreas. Entonces, bueno, la idea de trabajar tanto con escuelas, con este modelo B2B2C, o trabajar este aprendizaje entre pares y demás, nos va a permitir ser una solución mucho más accesible y llegar a nuevas áreas, a nuevos estudiantes que de otra manera no podrían acceder al producto o al servicio, mejor dicho. Dos preguntas finales, me quedaría hablando con ustedes, digamos, por varias horas, pero bueno, sé que son gente ocupada y de nuevo les agradezco muchísimo que nos hayan cedido una hora de su tiempo para poder conversar. Pero hay dos cosas que no quiero dejar de preguntarles antes de dejarlos ir. La primera tiene que ver un poco con esto último que nos contaban los dos y les quiero preguntar qué experiencia tienen ustedes respecto, estando en Argentina, o sea, siendo una compañía que tiene sede en Argentina, ustedes son argentinos, bueno, digamos, ampliando el contexto Sudamérica y Latinoamérica, ¿cómo ven la escena de capital de riesgo, levantar capital? ¿Cómo, digamos, qué experiencia tienen al respecto? Bueno, nosotros por ahora estamos bootstrapeando, digamos, que quiere decir que estamos creciendo con nuestro propio capital, nuestros propios ingresos, lo que es algo, a ver, es bueno dentro de todo porque podemos sobrevivir y crecer. De todos modos, para lo que es levantamiento de capital, todavía nos estamos preparando. Realmente hay que aprender, o sea, para no hacer mal las cosas hay que entender bien cómo funciona todo. Hoy estamos en unos programas de aceleración, ya hemos cursado algunos, hemos entrado en otros. Y nos estamos preparando, digamos. Sé que la cosa no está muy buena, es el panorama no está como el año pasado, no digo que no sea bueno, porque lo que dicen es que los que están traccionando y los que tienen buenas métricas y un negocio saludable levantan si quieren levantar. Entonces, nosotros seguimos por nuestro lado trabajando y enfocadísimos en el producto, en las metodologías nuevas que queremos aplicar en el mercado y bueno, ya cuando llegue el momento nos abocaremos 100%, por lo menos yo me abocaré 100% a levantar capital y te podré decir cómo está el panorama un poco más desde adentro, pero no lo hemos vivido todavía, así que dentro de poco te lo podré comentar mejor, ¿no? Sí. Desde mi lugar como CTO y capaz que con un poco más de desconocimiento del área de financiamiento, viendo un poco acá cómo es las líneas de financiamiento, ponerle que hay en Europa, se nota una gran disparidad. O sea, notamos que proyectos sin capaz que visión de startup, como los que a veces te exigen en la TAM,
levantan incluso 8 millones de euros, o sea, como levantan números altísimos, pero bueno, vemos que también el costo es otro, no tienen a veces capaz que la capacidad de bootstrapping que tenemos nosotros en la TAM, entonces en ese sentido es un contexto capaz que interesante para arrancar. Hoy no te puedo responder si es el mejor contexto para crecer, o sea, para escalar, pero como te decía, en otras partes del mundo no sé si es factible bootstrapear de la manera que uno lo puede hacer en Argentina o incluso en varios lugares de la TAM. Entonces, capaz que para hacer ese MVP o encontrar ese product market fit son buenos lugares para iniciar por lo menos. Eh, Todos los fondos que hay son mucho más, capaz que más exigentes, resultar un poco más agresivos, pueden no tener los mismos números que encontrás en un fondo norteamericano o europeo, pero bueno, la realidad o el caso de uso ideal es lograr aplicar estas líneas de financiamiento norteamericanas o europeas y usarlas desde la TAM, que las hace rendir 10 veces más. Creo que cuando uno encuentre ese match o ese lugar, creo que es lo ideal, ¿no? Y la última pregunta que les quería hacer es, los chicos de entre 3 y 17 años ya los tienen a ustedes, pero ¿qué pasa con la gente como yo que acabo de cumplir 18 años? O sea, estoy fuera del ámbito de Vinci U. ¿Qué nos pueden, no, hablando en serio, qué nos pueden recomendar, digamos, para la gente, digamos, ya los chicos que no están en la secundaria actualmente, gente más grande, pero que está interesada, tiene inquietudes, quizás se está pensando en cambiar de carrera, quizás un poco como le pasó a Francisco, siente que ha llegado tarde, pero probablemente este no sea el caso. ¿Qué herramientas, qué contenidos, qué les recomiendan? ¿Por dónde les dirían que vayan para tratar de, digamos, de encontrar alternativas a Vinci U para los que son más grandes? Desde mi perspectiva, digamos, creo que hoy tienen un mundo de posibilidades también para descubrir, ¿no? Creo que hay, es más, nosotros nos metimos a innovar acá porque para mayores de 18 años está lleno de plataformas y opciones. Hay cursos gratuitos de las MOOCs que tienen cursos buenísimos o de alto nivel. Después tenés plataformas muy buenas. En Latinoamérica hay unas 4 que son referentes, que son espectaculares. Hay modelos que son como que no tenés que pagar nada también y que después cuando conseguís un trabajo recién empezás a pagarles un porcentaje. Entonces, creo que primero es ver mucho, informarse mucho en YouTube de esas posibilidades que hay y videos cortitos, tal vez resúmenes. Y después, bueno, cuando ya encontraste un área que te gustó, decir, bueno, programación web, plataforma de programación web, googleas así y te van a aparecer, empezás a investigar, hoy hay muchas comparativas también, entonces creo que por ahí eso es el primer paso, investigar un poco, tomarse el tiempo y entender de qué se trata cada una de esas posibilidades, que hay un montón, pero tomarse el tiempo vale la pena. Y después cuando entras a estas plataformas, la verdad que son increíbles las cosas que están haciendo, así que yo Total. recomiendo un montón aprender en línea también. Yo ahí lo que puedo agregar, o sea, lo que dice Fran, totalmente de acuerdo. Lo que capaz que agregaría un poco más al método, a veces en Internet hay demasiado y Ujú. cuando hay tanto no tenés foco, entonces lo que yo les recomendaría, por lo menos desde la experiencia, es primero estudiar un poco cuáles son las opciones que hay, cuáles son las alternativas, hacer como investigar un poco, qué sé yo, data science, modelado, programación web, como conocer en qué consiste cada una vez que conozca las distintas posibilidades muy por arriba, o sea, no dedicarle más de una hora a cada temática, o sea, tener un tiempo finito a cada área de que llama el interés, e incluso de las que no te llamen el interés. Una vez que hagas eso, opta por una y enfócate mucho en aprender y escalar de forma vertical en esa área. Muchas veces vemos que por querer estudiar mucho terminas sabiendo el nivel uno de un montón de áreas, sabes, conoces todos los lenguajes de programación, pero no sabes hacer cosas complicadas, cosas complejas con ninguno. Así que, por ejemplo, en el caso de programar, no, no volverse loco por conocer los últimos frameworks, los más nuevos, los más últimos, sino de tener un buen nivel en uno, enfocarte en uno. No hace falta que sea ni el más cool, ni el más difícil, ni el más fácil, en uno, el que más te llame la atención. Hay desde la recomendación, los más conocidos, los más típicos, los que capaz que incluso tienen mejor comunidad,
pueden ser, por ejemplo, Python, si te gusta más el área de Data Science, y JavaScript, si vas más por el desarrollo web. Hacerte pro en cualquiera de esas áreas, por ejemplo, en el caso del software, ¿no? En cualquiera de otras áreas, hacerte pro en un software, si vas a ser modelado, hacerte pro en uno, y una vez que seas pro o muy bueno en uno, ahí recién averigua otra área, porque es muy común, por no decirte que a todo el mundo le pasa, que sí, que te conocen 10 lenguajes distintos, pero no se salen del hello world de cada uno, entonces eso no está bueno. Y Internet muchas veces nos lleva a eso, ¿no? A quedarme en el nivel 1 de cada uno, entonces bueno, eso es y de hacer un análisis constante a final de cada día de aprendizaje, ya sea autodidacta o incluso en una institución educativa, ¿no? Creo que Steve Jobs es el que decía que al final de cada día se fijaba si qué había hecho, qué había avanzado, si estaba cómodo con lo que había hecho, y si veía que varios días no venía bien, bueno, se paraba, se frenaba a pensar por qué y cambiaba un poco de rumbo. Así que foco sobre una cosa creo que es lo importante, por lo menos para arrancar. Francisco, les agradezco muchísimo, los felicito por el trabajo súper positivo que están haciendo para Argentina y para, digamos, chicos jóvenes en todo el mundo de habla hispana. A todos los que nos escucharon, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que usen para podcasts. También lo pueden hacer en el canal de YouTube y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.